Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. He decidido grabar el formato de ayer en dos partes, así que si estás viendo esta y no sabes de la existencia de la otra, es posible que te estés perdiendo la primera parte porque fue el capítulo 4 el que resumí ahí. Bien, en este voy a resumir el último capítulo que emitieron anoche. Recuerden y apunten que se traslada el docu-reality a la noche de los miércoles para hacer hueco a Supervivientes los domingos, es decir, que el siguiente capítulo de Rocío se emitirá este miércoles. Te voy a resumir este programa, no sin antes decirte que recuerda comentar con todo el respeto que sea posible. Recuerda que todo lo que yo voy a expresar aquí es sacado directo del docu-reality de Rocío y que estas son sus palabras y son sus vivencias, ¿no? También aclarar que yo solo resumo lo que es la parte donde habla ella y que la parte posterior de debate no la hago. ¿Por qué? Pues porque me parece muy larga y innecesaria. Que luego me decían a mí, oye, ¿por qué? Pues tú mucho criticar que el debate te parece innecesario, pero vienes aquí y te marcas un vídeo. Sí, la diferencia es que yo hago un vídeo para que la gente que no pudo verlo se ahorre 4 horas y media o 5 de programa. Esa es la diferencia, que yo no alargo innecesariamente, sino que hago lo posible para que a ti te llegue el vídeo lo más corto, te enteres con todo lo que ha pasado. Es muy difícil resumir 5 horas, así que a veces hay que entenderme. Vamos a comenzar. Arrancamos este capítulo con un terrible accidente de tráfico que tuvo Rocío Carrasco, en el cual pues casi peligra su vida porque se salieron de la carretera. Según relató ella, iban por una carretera y un coche que estaba cogiendo una curva la cogió por el carril contrario y al intentar esquivar, pues el coche se fue. Y cuando intentaron pues recular y volver a encarrilar el coche, por lo visto no iba y el coche volcó, dieron varias vueltas de campana y ella lo recuerda todo como muy vagamente. Por lo visto este coche era uno de los que ella tenía, también tenía una furgoneta y un par de coches más y era su mayor ilusión. Al separarse lo tenía Antonio David Flores y ella asegura de que quería recuperar ese coche y entonces le pidió al abogado que le diera el coche y en menos de un día, creo que dijo al mediodía de ese mismo día, ya tenía el coche en su poder. Yo no creo que ella estuviera acusando de nada, porque lo he leído en Twitter, yo no escuché nada de eso, de que, ay, la culpa la tiene Antonio David. De esto no lo está culpando, un accidente es un accidente al fin y al cabo, ¿saben? Porque ese coche lo había estado manejando gente durante ese día, y incluso el que trajo el coche había manejado ese coche, o sea, era imposible tal. Entonces no creo que los comentarios de Rocío Carrasco fueran por ahí. Por lo visto los periodistas llamaban a Amador Moedano, que era representante de Rocío Jurado por aquella época, para pedirle que cómo podían orientar los titulares. Esto es muy fuerte y si todo esto ha pasado así, ya entendemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que cómo se venden las noticias, cómo se entera la prensa, que eso a mí siempre me ha parecido interesantísimo, ¿no? Cómo se entera la prensa de todo lo que está pasando, de que tú has ingresado en un hospital, de que tú vas a casarte, cosas así. Bueno, pues ella dice que eran los propios medios de comunicación los que se ponían en contacto con Amador Muedano para ver cómo podían poner el titular. Ella asegura que su familia creía que iba a morir, por lo cual Fidel, que se encontraba con ella en el momento del accidente, le pidieron que por favor se fuera y que ese no era el lugar para estar él y que no querían que estuviera ahí, según relata la propia Rocío Carrasco. Recuerden que yo en esta historia no tengo nada que ver y yo no estuve ahí. Y no sé quién podría contrastar esto. Fue el padre de Rocío Carrasco en concreto el que le pidió a Fidel que se fuera. A lo cual él dijo que solo se iría cuando ella abriera los ojos y le dijera que se fuera. A todo esto, Rocío Carrasco cuenta que como que habían intentado de que él se fuera del hospital sin haber estado las 24 horas que tenía que estar en observación. Y además asegura que culpaban a Fidel del accidente y ella pensó, ¿cómo va a causar él un accidente? Él también tiene familia, él también tiene amigos, él también tiene una vida, no creo que se quisiera fastidiar la vida. Ella asegura también que los titulares durante aquella época fueron muy crueles porque aseguraban que a lo mejor iban en exceso de velocidad, que iban con una tasa de alcoholemia que superaba lo permitido. Entonces digamos que ante todo ese barullo Rocío no se estaba enterando de nada porque se había llevado la peor parte del accidente. Asegura también que Amador Moedano y dos personas más, ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero también salieron hablando posteriormente, pues sacaron a Fidel de la casa donde él ya estaba viviendo. Por lo visto él ya estaba viviendo en la casa con Rocío y los niños como pareja y que dice que sacaron una maleta azul donde estaban todas las pertenencias. Una de estas personas implicadas
lo de que supuestamente era echar a Fidel de casa, dijo que era mentira, que no tenía nada que ver, sino que simplemente se había extraviado una llave de Rosito en el accidente y que estaban buscando unas cosas y que no tenía nada que ver con lo que ella estaba relatando. Aquí hay otro extracto de Crónicas Marcianas donde vemos a Antonio David Flores acudiendo al hospital a visitar a Rocío Carrasco. Algo que, bueno, yo, si lo hubiera visto con los ojos de la época, hubiera dicho, bueno, te parece normal, ¿no? Que vaya a ver a la madre de sus hijos. Pero aquí es donde salta algo que bueno, salieron llamadas telefónicas y todo. Rocío Carrasco asegura y afirma de su propia voz que cree que Antonio David Flores, pues, tenía un pacto con este fotógrafo, con el que iba el 70-30%, y el cual le dijo el fotógrafo que retrasara lo más posible su visita al hospital a ver a Rocío Carrasco porque iba a conseguir vender unas fotos de él llorando. Si alguien no lo ha entendido, el fotógrafo quería vender unas fotos por 1.000.000 de pesetas de Antonio David Flores llorando porque se había enterado del accidente de Rocío Carrasco. Entonces, este fotógrafo presuntamente le habría dicho a Antonio David Flores que intentara retrasar todo lo posible la visita al hospital para mantener el morbo de la prensa ante la aparición de Antonio David Flores y que primero se vendieran esas fotos. Y aquí es donde sacan un extracto de una conversación telefónica del fotógrafo con otra persona donde él asegura que está, bueno, que mira tú, que le dije al Antonio David Flores que no fuera, que lo retrasara lo más que pudiera, que tenía unas fotos, que me iban a dar 1.000.000, como que se había perdido la exclusiva, ¿no? Y entonces está diciéndole al otro chico que Antonio David Flores incluso le paga los chivatazos. Hay uno de los chivatazos que han hablado dentro de la conversación. Yo no quiero decir lo que es, ustedes ya lo saben porque han visto el programa, pero tiene que ver con el ingreso en el hospital de un ser muy querido y la verdad que brutal. O sea, como que los chivatazos se los cobraba aparte, ¿sabes? Como que esa comisión aumentaba si daba chivatazos de algo que pudiera ser importante o algo que se pudiera vender. Esta grabación telefónica es muy importante como prueba para lo que Rocío Carrasco estaba relatando en ese momento. Además, Rocío afirma que con Fidel sacaron el valor de no dejarle entrar a su casa, a la vida, a la habitación a donde fuera, en la vida de Rocío Carrasco en general, que dice que ese valor no lo tuvieron para hacerlo con Antonio David Flores. También ponen un extracto de Rocío Jurado entrando en el programa de Día a Día de María Teresa Campos. Este segundo programa, se sitúa en el año 2000. Rocío Carrasco afirma que estuvo un mes y poco ingresada y que no quería que sus hijos la vieran en una cama. De hecho, ella misma diría que cuando volvió a casa después de un mes y pico ingresada en el hospital, Rocío Flores, que en aquel momento no recuerdo si tendría, pues si el hermano tenía 3 años o algo así, o tenía ella 3 años, bueno, no me haga mucho caso, pues que le preguntó que qué le había pasado. Y ella dijo que había estado rodando una película y que tenía que dejárselo porque estaba rodando una película, ¿no? Esas cosillas que nos cuentan los padres para protegernos a los niños de a lo mejor de un disgusto o de cualquier cosa, o para no preocuparlos. Bien, pues por lo visto, Antonio David Flores contó a la prensa que le había dicho a los niños que la madre estaba rodando una película de la momia, de no sé qué. Entonces ella dice, esa historia que se ha atribuido es mía, me la ha escuchado a mí. Él no dijo eso a mis hijos, eso se lo dije yo. ¿Cómo podía saber eso que cuando realmente la que se lo contó a los niños fui yo? Aquí es donde Rocío Carrasco dice que a pesar, porque le preguntaron que por qué su padre no estaba con ella el día de su alta, dijo no estaba, se encontraba fuera o algo así, pero después de esto la relación con su padre se enfriaría muchísimo. Bueno, pues el caso es que le dan el alta y ella decide irse un par de días a casa de Rocío Jurado a recuperarse y cuando ella se siente con un poco de fuerza vuelve a su casa junto a Fidel y los niños. Por lo visto tienen como otra especie de accidente y aquí es donde Rosito, que estaba en el hospital, pierde los nervios con los reporteros. Se ve como los enfrenta, como les dice que la dejen en paz, porque ella dice que ya tenía un periodo de estrés muy grave, había pasado un accidente casi mortal, había tenido que pasar todo ese estrés, esa hospitalización también, entonces dice que no estaba muy bien psicológicamente como para afrontar una horda de paparazzis que por otra parte ella deja entrever, según sus declaraciones, que siempre aparecían cuando la llamaba Antonio David Flores. Ella asegura que durante esta época estaba todo lleno de prensa, que cuando él iba al parque con los niños había prensa por todas partes y que luego eso era de cara a la galería, porque en realidad cuando le tocaba a él los niños, muchas veces los niños se quedaban, perdón por el nombre, José María Franco. Se quedaban con esta persona los niños y él a lo mejor, por lo que ha contado Rocío Carrasco,
solo salía públicamente con los niños para que le sacaran las fotos y tal, pero que la verdad era muy distinta y que incluso él hacía vida social mientras los niños se quedaban con esta persona. Luego nos ponen un vídeo de la puerta del colegio de Rocío Flores muy pequeñita, donde se escuchan comentarios de tipo de, yo me quedé flipando, no sabía muy bien lo que estaba viendo, de quién es esa gorda, o con todos los novios que tiene la madre en casa y la niña aquí esperando a que la vengan a buscar. Unos comentarios que muy desafortunados por parte de los que estaban ahí, si me permiten decirlo. Bien, a todo esto, Rocío Carrasco intentó contactar con el defensor del menor para decirle lo que había pasado, que no quería que sus hijas estuvieran en el mundo mediático y tal, que lo que había pasado en la puerta de ese colegio era muy fuerte. Y ella dice que el defensor del menor le citó los artículos y, bueno, que básicamente no dieron la cara, según relata ella, a lo que ella estaba diciendo, que era de que no quiero que esto es independiente a mi divorcio, no quiero que mis hijos se vean sobreexpuestos, y que dice que no tuvo la ayuda necesaria por parte del defensor del menor. Luego, cuando terminó el programa, que por eso yo veo el programa entero, aunque solo me interese lo de Rocío Carrasco, por eso señora, por eso me veo el debate, porque sacan momentos inéditos, porque esta gente se guarda un as bajo la manga, pero muy grande. Interviene el que era antiguamente el defensor del menor, que intenta explicar que ellos no pudieron meterse por medio porque había una acción judicial, había un juicio de divorcio, pero también se explicó en plató que eso no tenía nada que ver, porque lo que ella estaba diciendo no tenía nada que ver con una demanda de separación, sino con el derecho a la intimidad del menor. Entonces se formó un debate ahí, que esto sí que me pareció bastante interesante. También Rocío Carrasco ha querido aclarar un capítulo muy negro, al cual Antonio David Flores la culpa a ella y de que la mano de Rocío Jurado era muy larga y que, bueno, todo esto lo ha relatado Rocío Carrasco, porque le echaron de la inmobiliaria y él decía que ella tenía algo que ver. Y ella presentó un acta de una junta extraordinaria que se hizo para justificar el despido de Antonio David Flores, que nada tenía que ver con la mano de Rocío Jurado ni nada. Por lo visto, los últimos 4 meses Antonio David Flores se había ausentado prácticamente todo el tiempo de su puesto de trabajo, lo cual ya era motivo del cese de su contrato. También decían que habían irregularidades, tardanza en los pagos a empleados, en pagos a terceros, a empresas. Entonces, claro, todo ello derivó en una serie de circunstancias que hicieron que prescindieran de sus servicios en la inmobiliaria. En el documento este básicamente lo acusan de dejadez, de que por su culpa habían aumentado algunas deudas, algunas estaban sin pagar, algunos empleados no habían recibido nómina, todo porque había sido muy dejado con su trabajo. Bueno, y aquí, como les contaba en el otro vídeo, Antonio David Flores, la sentencia dicta que la tutela mayoritaria se la queda la madre y él tiene fin de semana alternos, ¿se acuerdan que se los comenté? Y tiene que pasar una manutención de 140.000 pesetas, es decir, 70.000 pesetas por cada uno de los hijos. Y además tiene derecho a un fin de semana sí y un fin de semana no. Luego también salió en debate que se había dicho que no había aprovechado todos los fines de semana, que había fines de semana que le tocaban a él y no los disfrutaba. Algo así se habló en plató ya, pero en la parte final. Recurre esa sentencia porque Antonio David Flores no se quedó contento con este resultado, porque dice que Rocío Jurado estaba detrás de todo esto, que tenían varios contactos, y recurre a un abogado que se llama Emilio. Bien, este abogado presuntamente podría haber estado relacionado con altas esferas, según relata la propia Rocío Carrasco, que tenía personas con las que podía mover cielo y tierra, y que era una persona que atemorizaba por los métodos que tenía, ¿no? De hecho, ella le atribuye a él la filtración de una cinta muy famosa que todos recordamos, que fue uno de los motivos por los que cerraron el programa de La Sonrisa del Pelícano. A lo mejor gente que haya visto la serie de Veneno sabrá de qué cinta estamos hablando. Incluso presentó un falso inglés de un caso muy famoso que hay aquí en España, que es el caso Alcácer, que decía, bueno, tenía los tatuajes iguales, pues no sé qué. Estaba hablando eso en una entrevista, dicho por su propia boca. Entonces, digamos que aquí conjeturas pocas porque las imágenes hablan por sí solas. O sea, digamos que es un abogado con pocos escrúpulos, ¿no? Rocío Carrasco dice y asegura que Antonio David Flores usó a este abogado para dejar de infundir miedo y sembrar el terror, porque ya con esta persona que tenía unos métodos de trabajo, tal, digamos que empezaron a expandir esto después, ¿no? Después ya entrando ya lo que es el debate
ya empezaron a ampliar información, luego tenían una revista, en esa revista por lo visto se intentaba dejar mal a muchos famosos, con titulares muy escandalosos, palabras muy obscenas y muy explícitas. Yo me niego a reproducirlas aquí, porque básicamente, o sea, en serio, busquen esa revista, está por todo Twitter, la gente ha encontrado portadas, reportajes, yo incluso sé que hay gente que está escaneando las revistas para que lo vean y tal, porque la verdad es que agüita con la revistita. Aquí es donde Rocío Carrasco asegura de que no dormía ya por las noches, tenía miedo infundado, miraba hasta debajo del coche porque no sabían hasta dónde podían llegar. De hecho, de esta revista que se fundó y en la que básicamente se cebaban con todos los famosos, pero en concreto contra Rocío Carrasco, pues asegura que a Antonio David Flores era subdirector. Él luego dice, sí, a mí me dieron un cargo de no sé qué, vale, pero ahí en esas revistas donde decían esas cosas tan crueles, él estaba en el cargo, lo nombrara quien lo nombrara, y aquí es donde ya empieza a ponerse un poco descabrosa la cosa. Estamos hablando de unos titulares muy fuertes, con palabras en mayúsculas muy desagradables. Creo que también había una portada había una portada de Belén Esteban también, con un titular de 4 letras y punto, y que le supuso a la familia de Belén Esteban un disgusto muy grande, ¿no? Aquí llega otro momento escabroso, que es Antonio David Flores en los platos de televisión acusando a Fidel de, ¿cómo decirlo sin que YouTube me censure? Pues digamos de traficar con cositas y con personas de vida alegre, vamos a decirlo claro. Lo acusó de traficar y de tener una red de trata, básicamente. Esto que hizo, que bueno, él se pasó por los platós, dijo lo quiero denunciar por esto tal, algo que no prosperó más allá y que bueno. Y Rocío Carrasco afirma que él pudo decir esto porque sabía de sobra que no era verdad, que si él hubiera tenido un ápice de creencia en que eso podía ser verdad o auténtico, él no hubiera dado el paso de hacerlo público. Rocío Jurado hizo una entrevista en el extranjero, la cual llegó hasta España, donde aseguraba que Antonio David Flores pues trataba mal a su hija, que era un descarado, que bueno, que no era buena persona para nada, que había sido horrible la convivencia con él, algo que contrasta mucho con la versión que él da de que el jurado lo apreciaba muchísimo y que lo quería muchísimo. Y aquí es donde Rocío Carrasco también en el documental se rompe y dice, ¿cómo vas a decir que te quería muchísimo? Mira lo que está diciendo de ti. Lo que pasa es que esa entrevista cruzó el charco y llegó hasta España. Además asegura que Rocío Jurado murió con la pena porque no sabía si le tendría que haber pagado 1.000 millones de pesetas a Antonio David Flores por la demanda que éste interpuso por las palabras que ella dijo en esa entrevista. Así que digamos que esa visión tan romántica que Antonio David Flores ha dado, que tenía Rocío Jurado sobre él, queda en tela de juicio porque esta entrevista, que yo no conocía, pues ha salido a la luz y dudo yo de que alguien que diga algo así públicamente se retracte tanto como para decir te quiero como un hijo o cualquier cosa así. ¿Y ustedes qué piensan? Ahora llega el momento de ustedes, yo ya he resumido, ese ha sido mi trabajo y ahora llega el de ustedes, el de comentar con toda la educación, sin difamar, por favor, os lo pido. Sin insultar, porque yo creo que ustedes tienen bastante capacidad como para tirar del insulto fácil a ninguno de los protagonistas de ninguna historia. Recuerden que la justicia es la que tiene que tomar partida en esto, nosotros no somos jueces y solo nos debemos de ceñir a la opinión. Los juicios y lo de todos estos términos legales, que los usen los jueces, que para eso están. Y nosotros solo opinar, nosotros no podemos declarar culpable e inocente a nadie. Y eso ha sido todo, eso ha sido lo que ha pasado en este último capítulo que se ha emitido. Te vuelvo a recordar, por si se te ha olvidado, que ahora Rocío se pasa a los miércoles porque se estrena Supervivientes este jueves. Espero que te haya gustado, que te suscribas si no lo estás y quieres aquí mucho más reality. Pero sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo.